Bienvenido a una nueva reflexión sobre Colombia. No es un gobierno el que se enfrente a una oposición, como es lo usual. Cuando gobernaban los liberales, los conservadores eran la oposición, así tuvieran miembros del partido conservador en el gabinete como ministros. O al revés, cuando el presidente era conservador, la oposición era liberal. Pero ¿qué pasó después de la violencia del 48, que termina con el fin del golpe militar de Rojas Pinilla y el Frente Nacional? Se turnan los partidos liberal y conservador y terminan casi idénticos, con los mismos intereses, turnándose el poder para beneficio de los mismos políticos que al terminar la violencia y al comenzar el Frente Nacional habían planteado que la solución a la violencia iba a ser la educación a todo el territorio nacional, llevar educación y la justicia, que había sido la gran víctima de la violencia del 48 al 58. No pudieron esos dos partidos, no los juzguemos, señalemos sí que sus líderes no pudieron construir la Colombia que ellos mismos se comprometieron. Termina el siglo XX y comienza un gobierno que promete, que fue el de Álvaro Uribe, prometió acabar con la guerrilla, que se había envalentonado en el proceso de paz de Andrés Pastrana. Pidió un periodo adicional para acabar con la guerrilla. No lo logró, pues los gobiernos o los candidatos o los presidentes prometen y tienen que cumplir. Y si no cumplen, pues tienen que asumir una responsabilidad y decir no pude. El presidente Santos, en vista de que es tan difícil, pues plantea un proceso de paz que el siguiente gobierno de Duque promete hacer trizas, y él sí cumplió. El presidente Iván Duque cumplió no implementar el proceso de paz, hacerlo trizas. Eso creó una gran frustración y también una inmensa alegría entre quienes han estado muy a favor de el conflicto armado, sin que así se llame, para evitar una mala apariencia del país. Pero entonces se frustró esa paz y surgen movimientos adicionales y crece la violencia otra vez. Es decir, la violencia en Colombia simplemente cambia de intensidad, pero no desaparece.
Y quiero en este instante que usted piense en la cantidad de familias, pueblos enteros, que en este instante están o siendo asesinados o perseguidos o sin dónde dormir o comer, qué comer, y peor aún, huyendo, dejando atrás lo que han conseguido con su trabajo. Ese conjunto que acabo de describir desde el Frente Nacional tiene unas personas asociadas a la política, al sector económico, al sector empresarial, al sector social. Hay unas personas que han estado ahí, protagonistas de la política en cargos importantes. Se han turnado los cargos. Ha habido algunos de ellos que han ocupado muchos de esos cargos. Ya no nos sorprende cuando aparecen en la radio o en la televisión, son los mismos de siempre. Bien, todos ellos ahora son la oposición. Todos ellos, ese conjunto, no es, como dije al principio, no es que haya un gobierno hoy, el gobierno de Gustavo Petro, que haya una oposición, un partido, no, es ese conjunto, esos protagonistas que de alguna manera o de muchas maneras se beneficiaron de la organización colombiana desde el año 60, digámoslo así, o desde que empieza el Frente Nacional en el 58. Según ellos, Colombia iba bien. Siempre dicen a manera de disculpa que toda democracia es imperfecta. Pues sí, hay que darles esa razón. Realmente todo es imperfecto. El asunto es que cada vez sea más injusta el país, que cada vez sea más desigual el país. No podemos creer que porque antes las personas que podían comprar una moto o un carro o viajar eran pocas y ahora son más, entonces el país es más justo. No, lo que pasa es que hoy es mucho más barato viajar, comprar un carro y comprar una moto. Y eso no creo que ningún país mida su desarrollo cultural, su desarrollo social, con base en las motos que tenga, en las calles. El asunto es que ellos no pudieron y como de alguna manera ese mismo grupo se ha beneficiado, pues hoy son los que se oponen al presidente Gustavo Petro. Luego son todos contra él, más que contra su gobierno, contra él. Yo le pregunto a usted si es muy o por qué será tan difícil entender que Colombia necesita una transformación profunda. ¿Por qué es tan difícil entender que lo que usted ve cuando sale a las calles, a las carreteras, la pobreza, la falta de escuelas, la falta de profesores cuando hay algunas escuelas maltrechas, la falta de una infraestructura de salud justa? Cuando usted ve los números que ahora constantemente
hablan de los pocos pensionados que hay en el país cuando la población mayor de 60 años lo único que hace es crecer porque las personas hoy viven más años. Y la única argumento es que es una democracia imperfecta. ¿Por qué es tan difícil entender que esos niños, incluso que usted ve en las calles de las ciudades, como los vemos en Bogotá, prácticamente abandonados muchas veces en los andenes, ¿por qué ellos no deben recibir las mismas oportunidades que usted y yo tuvimos a esa edad? Los mismos cuidados, la misma alimentación. ¿Por qué es tan difícil entender eso? ¿Por qué es tan difícil comprender y reclamar que un gobierno que quiere transformar precisamente esa Colombia construida por esos grupos desde el Frente Nacional que fracasó, desee comenzar a hacerlo? Usted y yo sabemos que es imposible imaginar que esa Colombia se transforme en 21 o 22 meses. A lo máximo se pueden es sembrar unas bases, sentar unas bases, sembrar unas semillas. ¿Por qué es tan difícil entender que los jóvenes, una vez bien alimentados y educados en colegios con buenos profesores y buen acceso a la tecnología, puedan escoger un camino profesional, tecnológico, técnico, el que sea, para liberar ese potencial interior que todos tenemos? ¿Por qué tiene que ser para tan pocos? ¿O por qué para que unos pocos tengan oportunidades los demás no deben tener? ¿Por qué para que coman muy pocos los demás no deben tener? ¿Cuál es la justicia de esa balanza? ¿Cuál es la explicación para que la Colombia que vimos muchos de mi generación, y usted mismo ha visto que se ha ido hundiendo en la desigualdad, en la injusticia, en la misma violencia que parece que floreciera día a día? ¿Por qué debe esa Colombia continuar? ¿Cuál es la razón que impide que aceptemos que esa Colombia hay que transformarla profundamente? Muchos han tenido la oportunidad y prometieron eso. Ninguno prometió hacer de Colombia un país cada vez más injusto. Yo no recuerdo a un político liberal o conservador o de los que vinieron después prometer que querían un país más injusto, más desigual, más violento. Pero eso fue lo que sucedió. ¿Por qué es tan difícil entender que las oportunidades, repito, que usted y yo tuvimos, las tengan los niños, los jóvenes de todas las zonas donde hay habitantes colombianos? Esa es la situación grave que se percibe todos los días. Ese conjunto de personas de muchos campos, desde el político, sociales, como digo, económicos, que se han unido como en un solo movimiento, se identifican para que no haya ni un solo peligro de que Colombia cambie. Muchísimas gracias y hasta la próxima.